Bienvenidos, apreciados participantes, a la sesión número 77 de la Teleclínica Ecopediatría, cuyo nombre es Crecimiento Talla Baja, programa de educación médica continua que se desarrolla desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela los primeros viernes de cada mes, dedicado a tratar problemas pediátricos. En nombre del equipo que organiza este programa, les habla Jesús Velázquez, médico pediatra, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, quien tiene sumo placer en saludarlos cordialmente. En el día de hoy vamos a analizar un caso clínico que nos permitirá discutir las graves alteraciones que pueden presentarse en un niño como consecuencia de una conducta inadecuada en el diagnóstico y tratamiento de una de las afecciones más frecuentes en pediatría, como es la hipertrofia adenotonsilar o crecimiento exagerado de las amígdalas o de las adenoides. Esas alteraciones incluyen trastornos que pueden extenderse a varios órganos y sistemas que deterioran la calidad de vida de estos niños y alteran su normal crecimiento y desarrollo. El caso clínico que se presenta proviene del servicio de otorrinolaringología del Hospital Dr. Elías Toro y será expuesto por el doctor Fragnoli Cava, médico residente del segundo año del programa de especialización en otorrinolaringología infantil, con sede en el Hospital Elías Toro. Y para analizar y discutir el caso, hemos invitado a distinguidos profesionales expertos en el tema, quienes igualmente estarán muy atentos y dispuestos a responder sus preguntas a través del canal de YouTube de SOS Telemedicina. Se trata de la doctora Zulay Lugo Zambrano, médico pediatra, especialista en otorrinolaringología infantil, y quien además será la encargada de la didáctica de esta sesión. La doctora Victoria Urueta, médico pediatra, especialista en cardiología infantil. La doctora Gabriela Auret, médico pediatra, especialista en neurología infantil. Y el doctor Juan Félix García, médico pediatra, especialista en infectología pediátrica. Debemos recordar que esta sesión se está grabando y a más tardar dentro de 3 días será colocada en el canal de YouTube de SOS Telemedicina, donde podrán volver a ver y oír las intervenciones. Deseamos invitar a los asistentes a distancia a realizar sus preguntas por el canal de YouTube de SOS Telemedicina después de la presentación del caso clínico. En ese sentido, dejamos en el uso de la palabra al doctor Fragnoli Cava para que nos presente el caso clínico. Adelante, Fragnoli. Buenos días, muchísimas gracias a SOS Telemedicina de la Universidad Central de Venezuela por la oportunidad de permitirnos estar aquí en el día de hoy presentando este tema tan importante que es la hipertrofia adenotonsilar. Iniciamos el caso. Tenemos un niño masculino de 8 años de edad, escolar, motivo de consulta disfagia, referido por el servicio de gastropediatría del Hospital Militar Dr. Carlos Alberto para la valoración preoperatoria de la colocación de un gastrostomo percutáneo natural y procedente de la localidad con antecedentes de meningoencefalitis por herpes virus tipo 1 y secuelas en el lóbulo temporal izquierdo, retardo global de desarrollo, microcefalia y trastornos de glutorio de probable etiología central. En tratamiento actual con ácido valproico, piridoxina, tizanidina, en control por el servicio de gastropediatría, quienes en fecha del día 8 del mes 10 del 2024 refieren a nuestro servicio para la valoración preoperatoria y de trastornos de glutorio para la colocación de gastrostomo percutáneo. Posterior a presentar cuadro caracterizado por emesis con restos de alimentos 4 veces al día, además de regurgitaciones, dificultad para evacuar, distensión abdominal, motivo por el cual se evalúa y se indican estudios endoscópicos e imagen para decidir conducta y manejo. En los antecedentes familiares, madre de 36 años, aparentemente sana, padre de 39 años, aparentemente sano, hermano de 7 años, aparentemente sano, así como en los antecedentes prenatales y obstétricos, se trata de producto de madre de 28 años de edad, segunda gesta, embarazo controlado, quien refiere infección de tracto urinario en el segundo trimestre, tratado con sultamicilina, obtenido por parto eutóxico simple a las 36 semanas, por ruptura prematura de membrana, sin complicaciones. Así como en los antecedentes neonatales, tenía un peso al nacer de 2.360 gramos, una talla de 47 centímetros, tenía un perímetro cefálico de 45 centímetros, llanto y respiración espontánea al nacer,
Hospitalización a los 23 días de nacido por un cuadro de meningoencefalitis por herpes virus tipo 1, tratado con aciclovir, complicado con convulsiones que en su momento fueron tratados con Fernoavital y también fue portador de catéter venoso central por 12 días. Madre niega lactancia materna, refiere a lactancia artificial con fórmula infantil desde el nacimiento hasta el año de vida, donde posteriormente inicia alimentación con leche entera y dieta complementaria con sopas licuadas, compotas, jugos. Actualmente está incluido en dieta familiar con disfagia moderada a líquidos. En el desarrollo psicomotor refiere sostén cefálico a los 3 años. No presenta sedestación, se comunica con sonidos guturales y llantos y no controla esfínteres. En los hábitos psicobiológicos, madre refiere sueño intranquilo y refiere siestas vespertinas de unos 15 minutos aproximadamente. Estreñimiento crónico desde nacimiento hasta la actualidad. Sus inmunizaciones son completas tanto para la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría como del Ministerio Popular para la Salud. Antecedentes epidemiológicos, un GRAFAC 3, antecedentes personales, fue hospitalizado por COVID-19 a los 5 años de edad, donde estuvo hospitalizado 12 días. Foramen oval permeable, una frecuencia cardíaca de 98 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, con un peso de 10 kilos 500 y una talla de 108 centímetros. En condiciones generales estables, afebril, eupneico, tolerando aire ambiente, pabellones auriculares no muy implantados, conducto auditivo externo, permeable, membrana timpánica indemne, la nariz, las fosas nasales se encontraban congestivas, septum central, hipertrofia moderada a severa de cornetes inferiores, rinorrea hialina anterior y posterior. Se evidencian vegetaciones adenoideas que obstruyen aproximadamente un 80% de la rinofaringe. Tenía una apertura oral limitada, labios simétricos, lengua parcialmente móvil y central, mucosa oral húmeda, úvula central y parcialmente móvil, amígdalas palatinas grado 4/4, cuello cilíndrico, móvil, movimientos activos y pasivos limitados, tráquea central y pulsos presentes. Tórax simétrico, normoexpansible, ruidos respiratorios presentes en ambos campos pulmonares, con agregados tipos roncus dispersos, ruidos cardíacos rítmicos, normofonéticos, no se auscultan soplos, abdomen plano, ruidos hidroaéreos presentes con buen tono y frecuencia, blando, depresible, no impresiona dolor a la palpación, superficial ni profunda, no presenta visceromegalias. Enfermedades simétricas, hipotróficas, sin edema y espásticas. Escala de Glasgow del paciente, 11/15 debido al estado basal del paciente. Fuerza, tetraplegia espástica, reflejo, 3/4. Microcefalia, mirada en posición primaria, pupilas isocóricas y normorreactivas a la luz. Aquí tenemos una NASO que se fue realizada el 19 de mes 11 de 2024, donde podemos evidenciar que la obstrucción con la que se encontraba cursando el paciente, vemos que el polo inferior de las amígdalas palatinas protruyen por encima de lo que es la supraglotis, poniéndose en contacto con la pared faríngea posterior y con la laringe, limitando los movimientos tanto de la faringe como de la laringe, reportando una disfagia moderada en fase oral y faringea y una fase esofágica con leve disfunción. En la rinofaringe se evidenció que unas adenoides que ocupaban aproximadamente un 80% de la misma y una hipertrofia tonsilar severa. Los diagnósticos de ingreso para ese momento fue una rinopatía obstructiva, hipertrofia turbinal inferior bilateral, hipertrofia adenotonsilar severa, síndrome disfágico en estudio, encefalopatía crónica no progresiva, tretaparesia espástica, epilepsia, crisis focal con evolución a bilateral, microcefalia, antecedentes de meningoencefalitis por herpes virus tipo 1 y 2, antecedentes de alto riesgo neurobiológico, encefalomalacia multiquística posterior a infección por herpes virus tipo 1, desnutrición crónica. Se plantea una adenotonsilectomía mastubrinoplastia y posterior recuperación, terapia de glutoria, acto que fue llevado a cabo el 10 de diciembre de 2024, obteniendo unos hallazgos intraoperatorios de unas amígdalas palatinas grado 4/4, una hipertrofia del tejido adenoideo de aproximadamente un 80% y hipertrofia severa de cornetes inferiores. Entre las evaluaciones interdisciplinarias con la cual actualmente cursa el paciente, tenemos la parte de cardiología, tiene control esporádico, su último control fue en el día 5 del mes 11 de 2024, por un foramen no permeable,
control regular por neurología cada 6 meses con el electroencefalograma y estudio de imágenes, actualmente reportando actividad paroxística, recibiendo baclofeno actualmente, Enovic, L-carnitina, omega 3, y su último control con neurología fue el día 5 del 11 de 25. En la parte de nutrición tiene control cada 3 meses, suplementación con hierro, ácido fólico, vitamina A, C y D, complejo B, zinc. El último control de este paciente para nutrición fue el 29 del mes 8 de 2025. Por la parte de audiología se le realizó unos potenciales de evocado de tallo cerebral, reportando una audición normal en el año 2017, razón por la que estuvo desde entonces hasta 2020 en terapia de lenguaje. La parte de glutoria también está recibiendo su terapia, control regular cada 8 semanas desde julio de 2024 hasta la actualidad, reportando disfagia de leve a moderada en fase oral y faríngea. Aquí tenemos una nasofibrolaringoscopia que fue realizada el día 3 de mes 11 de 2025, donde podemos, si hacemos una comparación con el video anterior, vemos que ya no encontramos en la parte obstructiva de las amígdalas palatinas, el polo inferior, que se encontraba directamente en contacto con lo que es la epiglotis, con la pared faríngea posterior, y por tanto no hay tanta limitación del movimiento de la musculatura laríngea y faríngea. También quise poner estos laboratorios comparativos de un mes previo a la cirugía, donde se reportaba una hemoglobina de 10.2, donde 6 meses después, en el mes 4, reportaba una hemoglobina de 12.6. También tenemos estas imágenes del paciente, donde el día de la cirugía, el día 10 de diciembre de 2024, y otra comparativa, el día 3 de mes 11 de 2025, donde es significativo el cambio tanto en peso como en talla del paciente. También tenemos una topometría donde vemos que los percentiles del paciente que se encontraban muy por debajo ha ido en ganancia. También tengo algunas preguntas para expertos. La hipoxia causada por la hipertrofia adenotonsilar puede ocasionar cambios importantes en pacientes con patologías cardíacas de base. ¿Cómo usted percibe que la hipertrofia adenotonsilar puede ocasionar afectación en el estilo de vida o los cambios cognitivos, la función motora de este tipo de pacientes? ¿Considera necesario la implementación de protocolos o guías de manejos específicas en pacientes con hipertrofia adenotonsilar que cursan con desnutrición? Me acompañan en el panel. ¿Tenían alguna pregunta para Franoli? No, realmente felicitaciones, Franoli, excelente tu presentación. Y quería que explicaras un poco a la audiencia el manejo de realizar la adenotonsilectomía y no hacer lo que interconsultaba el servicio que lo refiere, que era la gastrotomía. Bueno, primeramente, a los pacientes que cursan con hipertrofia adenotonsilar, se ve ya que la vía respiratoria y la vía digestiva están muy relacionadas, porque en la boca, en la rinofaringe, en la faringe, están compartidas tanto la parte del sistema digestivo como la parte respiratoria. Y por tanto, como este paciente cursaba con una hipertrofia adenotonsilar tan severa que me limitaba los movimientos tanto de la faringe, de la laringe, incluso del mismo paladar blando que interviene en lo que es la deglución, entonces, por eso primero decidimos hacer esta primera conducta, que fue hacer liberar toda la parte obstructiva para entonces valorar cómo era el movimiento de la faringe y de la laringe de este paciente. Y obviamente la faringe se encontraba limitada y se encontraba condicionada en aproximadamente un 40% debido a toda la parte obstructiva. Entonces, tomamos esta conducta y posteriormente esos músculos que se encontraban limitados por esa hipertrofia adenotonsilar, entonces darle terapia para recordarle cómo es el movimiento. Obviamente sabemos que tenemos una condición basal muy importante en el paciente. No vamos a obtener una mejoría tan significativa como un paciente que esté aparentemente sano, pero sí logramos liberar la parte obstructiva y por tanto los alimentos tienen una mejor dirección hacia la vía gástrica. Sí, evidentemente, doctor, nosotros decidimos no realizar el gastrostomo porque evidenciamos con el estudio de nasofibrolaringoscopia que evidentemente había una obstrucción muy severa que condicionaba los trastornos de bifagia. Franoli, me gustaría saber, lo dijiste bien, pero puntualizar, ¿cuál era la sintomatología real que tenía el niño
en el momento que llega a ustedes para hacerle una gastrectomía? Bueno, en el momento que llega a nosotros, fue referido por la parte de disfagia. Sintomatología clínica, ya sabemos lo que consiguieron en la inspección y en los estudios que le hicieron. ¿Qué clínica tenían? Bueno, en ese momento el paciente roncopatía, tenía dificultad respiratoria, tenía una saturación también baja, la parte neurológica estaba muy deteriorada, tanto la parte cognitiva, el paciente no se comunicaba y luego, posterior a la cirugía, ya el paciente emite sonidos guturales y se comunica a través del llanto. Tenía bastante cialorrea también. También la parte de la movilidad de los músculos, tanto de la región facial como de la región orobucal, también estaba deteriorado y por tanto hemos tenido mejoría en tanto en esa parte como en la parte también respiratoria. La pregunta viene porque, como ya hemos dicho, es un problema muy frecuente la faringoamigdalitis en los niños, ¿no? Y se requiere conocer la sintomatología para no cometer los errores y ir a donde tenemos que ir. ¿A ustedes tienen alguna otra pregunta que hacerle al fenómeno respecto a la historia clínica? No, ya estoy haciéndole como voy a esperar a la doctora neuróloga que nos hable un poco del asunto del efecto circular o del fenómeno circular que trae el bebé. Claro, pues primariamente pues felicito al doctor Frenoli, muy buena su presentación. Evidentemente estamos trabajando ahorita con un paciente con un antecedente que es una encefalopatía no progresiva. Yo creo que en este caso pues nos planteamos que netamente pues este paciente es un manejo multidisciplinar, o sea, no es un paciente solo de neurología, sino que en este caso que fue referido para el área de gastroenterología para hacer un gastrostomo, pues este paciente se alivió de una cantidad de sintomatología, porque probablemente él tenía trastorno del sueño, tenía sequedad bucal, probablemente tenía también por la misma hipertrofia adenotonsilar, pues ellos generan caries dentales, ¿ok? Aumentan las secreciones, al tener trastorno del sueño también, ese es un factor para que se mantenga con una conducta hiperactiva y por supuesto desde el punto de vista de la epilepsia, porque es un paciente también que tiene como comorbilidad por el antecedente previo de la encefalopatía, epilepsia, pues al tener trastornos en la parte del sueño se nos empeora el cuadro clínico epiléptico. Se vio mejoría en el aspecto de que uno mejoró la parte del sueño, mejoró las secreciones, sobre todo eso es muy importante, ¿no? Porque en ellos, los pacientes con encefalopatía no progresiva, las infecciones recurrentes es como el principal caballito de batalla que tenemos nosotros los neurólogos, que podemos corregir o controlar la epilepsia, pero si el paciente está sometido a múltiples infecciones, por otitis, por sinusitis, por la amigdalitis, entonces esto genera que nos empeore el cuadro epiléptico y se pone en riesgo pues la parte de la vida del paciente. Entonces en él vimos mejoría de ese punto de vista, al tanto que ya tenemos las crisis epilépticas controladas, ya él actualmente no está recibiendo ácido valproico, solamente está recibiendo el baclofeno, que es un medicamento que ayuda para la espasticidad. Este paciente pues mejoró su respiración nasal, mejoró la parte bucal también, mejoró de las infecciones, inclusive vimos una evidencia en la ganancia de peso, porque antes de ser intervenido tenía un peso de 10 kilos y posterior a esto ya él gana un peso de 17 kilos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que es muy interesante este caso, porque muchos pacientes con las encefalopatías no progresivas son sometidos rápidamente a la colocación de gastrostomos. Aquí pudimos evidenciar que si se hace un abordaje multidisciplinario donde el equipo de otorrinolaringología participa, se mejoran ciertas sintomatologías y por lo menos por el momento el uso del gastrostomo pues lo tenemos diferido. ¿Okay? Porque ya él está tolerando a los sólidos, todavía algunos líquidos con dificultad, pero antes él tenía la dificultad y era por el tamaño tonsilar. Entonces, creo que es muy interesante el caso de ese punto de vista. Como hemos dicho que normalmente ante un problema de este tipo puede repercutir en varios órganos del sistema, ¿de qué manera pudiera repercutir esto en otros órganos que están cerca de la región adenotonsilar? Por supuesto, como ya la doctora lo ha dicho, esto es
una patología que implica muchísimos órganos y de hecho, al compartir una vía común, la respiración con la vía gástrica, entonces se produce allí una alteración continua de la alimentación. Y en un niño esto es grave, porque realmente esto va a influir en el peso, en la talla. Y otra de los sistemas que está también bastante afectado es el sueño. El sueño realmente es una de las funciones vitales del ser humano. Y al estar alterado el sueño, por supuesto que también vamos a verlo en el día. Estos micro despertares que se producen para poder él respirar hacen que vayan sumando y en el día vamos a tener las condiciones de un niño que muchas veces es tratado como un déficit de atención y simplemente es porque el niño al estar tan obstruido no puede respirar y está alterando la función del sueño. También lo vemos en la parte de cardiología. Presenta ese esfuerzo respiratorio como es la respiración, un hecho que es común en todo ser humano, se transforma realmente en una verdadera lucha porque está compitiendo, oxigenándose poco. Y bueno, vamos a ver los cambios también a nivel de cardiología, que ya la doctora Victoria nos los va a comentar, pero vemos alteraciones en el crecimiento. Sabemos que en horas de la noche es donde se libera la hormona de crecimiento y con estos microdespertares vamos a tener también alteraciones en la liberación de la hormona de crecimiento. El peso, la talla, realmente es un efecto en todos los sistemas. Inclusive el sistema respiratorio también, porque se ha demostrado que los niños con la hipertrofia adenotonsilar también es causa de asma. Claro. ¿Okay? Entonces es importante el abordaje porque no solamente es simplemente la parte de otorrino, sino tenemos afectación del cerebro, corazón, la parte respiratoria. Vamos a preguntarle a la doctora Victoria, cardióloga. ¿En qué medida, doctora, estos problemas pueden afectar el corazón y cuáles serían los problemas más frecuentes que se presentan en esos casos? Okay. Bueno, primero felicito al doctor Fragnoli, excelente presentación. Nos diste a conocer el niño perfectamente y felicito al servicio de Elías Toro de Otorrino porque tomaron una decisión adecuada en el momento adecuado. Es importante, como ya han dicho aquí, que la obstrucción de la vía aérea superior puede afectar varios órganos. En la parte cardíaca es importante saber que hay varios mecanismos. ¿Por qué? Primero que nada, vamos a tener en esos pacientes una activación del simpático a nivel nocturno y eso puede llevar a arritmias cardíacas, porque el simpático se encarga de aumentar frecuencia cardíaca. Nosotros a nivel de ritmo, los niños más que todo pueden tener algo que se llama arritmia sinusal respiratoria. Es algo normal, no es nada patológico. Pero en estos pacientes esa arritmia puede ser más marcada en cuanto a las pausas y a la separación de los complejos. Porque a nivel nocturno estos pacientes tienen fragmentación del sueño, como ya lo han dicho. Esto activa el simpático porque tienen hipoxia y desaturación en ese momento. Y eso puede producir mayor taquicardia. También pueden llegar, si esto se perpetúa en el tiempo, a tener bradicardia. Y si hay alteración a nivel de las presiones de las aurículas y alteración en esa conducción auricular, estos pacientes pueden llegar a arritmias malignas como fibrilación auricular. Eso es algo grave y es importante saberlo. En el tiempo, si esta patología se perpetúa, son niños que van a ser hipertensos pulmonares por el daño endotelial que se produce por la inflamación sistémica, el estrés oxidativo que tienen estos niños, por todo o sea, vivir siempre con el CO2 elevado y el oxígeno bajo. Produce estrés inflamativo, produce como un síndrome inflamativo multisistémico y alteraciones hemodinámicas. Entonces, si estos pacientes a la larga se le daña su endotelio, se le daña el endotelio de la arteria pulmonar, van a ser hipertensos pulmonares, y también si se les daña el endotelio vascular sistémico, van a ser niños hipertensos sistémicos, o sea, van a ser hipertensos. Entonces pueden tener arritmias, hipertensión,
llegar hasta insuficiencia cardíaca, más que todo derecha, porque ese ventrículo derecho va a estar luchando contra una arteria pulmonar hipertensa. Entonces se va a dilatar el ventrículo derecho y van a llegar a insuficiencia cardíaca. Entonces las alteraciones cardíacas, o sea, a veces uno no las piensa, pero si esta patología se prolonga, vamos a tener problemas graves. Doctora Zulay, oyendo esto, veo que hay problemas que pueden presentar de manera muy seria. ¿Hay alguna escala, hay una evaluación de cuál de estos procesos constructivos pueden causar más problemas que otros? Bueno, realmente en los niños, en la edad infantil, estamos hablando de lactantes mayores, preescolares, vemos nosotros que hay un crecimiento exagerado del tejido linfoide, lo que es normal para la edad, ¿verdad? Y que en el progresar de este tiempo vamos a tener infecciones y también las alergias que van a hacer que este tejido vaya progresando significativamente dependiendo la exposición que tenga él. Así nosotros vamos a ver que el tejido, todo el anillo de Waldeyer va a estar de alguna manera creciendo y obstruyendo el leve, moderado y severo. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Si nosotros como pediatras tenemos un buen control de nuestros niños, porque esto es muy importante, el control y la detección precoz de cualquiera de las alteraciones que esté en este momento al niño, bien sean las amígdalas, bien sean las adenoides, nosotros podemos colocar tratamientos efectivos a tiempo que controlen el crecimiento de este tejido. Allí, pues es importante también los antecedentes, si tenemos padres que sean alérgicos o vivan en condiciones que propicien las infecciones recurrentes, pues vamos a tener que los niños van a tener el crecimiento exagerado hasta que llegan, como es nuestro caso, un niño que tenía una hipertrofia muy severa. ¿Qué es lo que vemos nosotros realmente en la práctica? Que los niños que tienen una obstrucción leve a moderada muchas veces responden al tratamiento o control de su alergia. Pero los niños que son tan severos, como es el caso de nuestro paciente, son pacientes que realmente tienen que ir a una cirugía que luego pues veremos que en ningún momento va a dejar al niño con algún grado de incapacidad o de... Muy bien, muchas gracias. Ya después vamos a hablar de lo de la cirugía. Juan Félix, pero lo que nosotros vemos con mucha frecuencia son infecciones y gérmenes que afectan no solamente la amígdala, sino que eventualmente pueden afectar también otros órganos del sistema. En nuestro día a día del JM de los Ríos, el dolor de garganta es o la primera o de las primeras causas de consulta. Eso va con fiebre, va sin fiebre, va con dificultad respiratoria, va con síntomas extra orofaringios. Es decir, el médico, una vez que le dicen tengo dolor de garganta, evalúa cuáles son las otras cosas con las cuales viene. Para uno que hace infectología, un dolor de garganta es para nosotros necesario buscar el agente causal. La gran mayoría son enfermedades virales. Sin embargo, no nos podemos quedar así. Un niño con dolor de garganta hay que verle la garganta a ver si tiene pus o no, si tiene algún exudado de algún tipo, si tiene algún componente inflamatorio exagerado, si tiene algún componente sanguíneo, si tiene petequias, si además de la garganta está comprometido el velo del paladar, si está comprometido alguna otra estructura vecina. Es decir, hay que buscar el agente infectante. El agente infectante algunas veces es muy fácil de lograrlo, pero el que más nos toca investigar es el estreptococo betamolítico del grupo A. ¿Por qué? Porque el estreptococo betamolítico del grupo A, al no tratarse hasta en un 15% de los casos, puede generar una complicación renal o cardíaca. Entonces ahí se nos pone difícil el asunto, porque habría que empezar a pensar en algunas complicaciones de tipo inmunológico post-infeccioso. En el caso de este niño, por supuesto, muy bien llevado, pero para uno que hace infectología es búsqueme qué germen está allí. En este caso, el que nos toca buscar es el estreptococo. Si este es un niño que tuvo una enfermedad por herpes, esa enfermedad por herpes debió haberla adquirido
con perinatal, lo más probable es perinatal, es una encefalitis por herpes tipo 1. Estimamos nosotros que pudo haber adquirido en el periparto. Nosotros lo adquiere de la madre, y ese pues lo que nosotros sabemos en la literatura, que un 35% de los niños que hacen enfermedad encefalítica por herpes presentan excesos letales, y se queda el resto con una o varias secuelas frente a las cuales hay que tener un programa a largo plazo de mantenimiento, estimulación y rehabilitación. En ese sentido, ¿en qué medida su condición neurológica favorece o favorecía el problema que él tenía de disfagia, de dificultad respiratoria, etcétera? ¿En qué medida esto? Claro, correcto. Fíjense, evidentemente, al tener la encefalopatía, tenemos un daño central. Este daño central, pues, condiciona a que el punto de la esfera a nivel nerviosa o de la unión neuromuscular inclusive no esté funcionando correctamente. Y eso predispone a que él haga afección a nivel de todo lo que es el sistema digestivo, inclusive pues lo vemos en la tetraparesia espástica que presenta a nivel de la parte de la epilepsia. Es decir, la condición que él tiene, desde el punto de vista neurológico, pues nos condiciona a muchas alteraciones, en el cual, como lo expliqué, el caballo de batalla de nosotros es mantener controladas todas esas infecciones. Las infecciones recurrentes en estos pacientes es la principal causa de afectación, sobre todo en la parte de epilepsia. ¿Okay? Entonces, a nosotros, cuando se realiza esta operación y mejora de las infecciones recurrentes, tenemos una mejor calidad de vida de este paciente. Probablemente, quizás en el futuro, él pudiera ameritar el gastrotomo, pero inicialmente, con esta intervención, se va posponiendo. En ellos no solamente es intervención de hipertrofia adenotonsilar o gastrotomo, también no podemos dejar a un lado todas las intervenciones que hacemos desde el punto de vista ortopédico para tratar de mejorar las posturas anatómicas, ¿correcto? Entonces, mientras más se exponga a intervenciones quirúrgicas, más riesgo tengo yo desde el punto de vista neurológico. Con este niño pues llama mucho la atención el inicio, si realmente esta encefalopatía no progresiva ya venía desde intraútero, que yo considero que eso debe haber sido así, ¿ok? Por la presencia de la microcefalia, que al hallazgo fortuito de que hace la meningoencefalitis, que debe haber sido adquirida en el momento del nacimiento, pues se logra desencadenar y se va como diagnosticando. A pesar de que la meningoencefalitis por herpes realmente produce muchas limitaciones, y en especial afecta el lóbulo temporal, y es una causa inclusive de epilepsia complicada y de alteraciones pues, en la parte del neurodesarrollo del paciente, no es per se una causa propia de encefalopatía no progresiva. También yo me gustaría que se enfatizara la idea que desde el punto de vista neurológico, muchos niños, como mencionó la doctora Zulay, son mal diagnosticados con trastornos de déficit de atención e hiperactividad, inclusive trastornos del espectro autista, y cuando se evalúa el paciente correctamente, lo que tenemos es que hay un trastorno del sueño, quizás apnea obstructiva del sueño, y al tener interrupción continua en la noche del sueño, pues presentamos conductas de hiperactividad. Recordar que durante el sueño no solamente se liberan hormonas de crecimiento, sino que tenemos una hormona muy importante como es la melatonina. Y la melatonina es la hormona que nos ayuda a que el sueño se concilie correctamente. Entonces, una vez que se hace este control, vemos mejoría del niño y el diagnóstico de conducta hiperactiva pues queda a un lado. Sí. ¿Okay? Y esto lo menciono porque hay mucho diagnóstico en exceso ahorita de los trastornos del neurodesarrollo, y a eso hay que abordarlo correctamente y, como expliqué en un momento, de manera multidisciplinaria. Bueno, yo con respecto a lo que decía el doctor Juan Félix, recordemos nosotros que la nariz no es simplemente un conducto, es una estructura que está allí diseñada para funciones específicas y acondicionar ese aire que debe de llegar al pulmón, como son calentar
el aire es muy frío, lo calienta, lo coloca a 37 grados, que es óptimo para que llegue al pulmón. También lo humedece, el aire es muy seco y al pasar por la nariz, las vibrisas lo humedecen y llega en condiciones óptimas y además lo purifica. Todo lo que está a nivel del ambiente, llámese polen, llámese contaminantes, ¿verdad? Que hay alergenos en todo el ambiente, lo purifica y esa es la condición que debe llegar al pulmón. ¿Qué pasa? Cuando este niño tiene la nariz tan obstruida, como es nuestro caso, pues tiene que usar la boca como una vía accesoria, pero está obviando todas estas funciones tan importantes como es la nariz y esto lo predispone, lo hace más vulnerable a las infecciones. ¿Ok? Entonces, todos estos cambios que van sucediendo progresivamente empeoran. Recuerden ustedes que la deglución y la respiración pues comparten una vía común, es una encrucijada que una le debe colaborar para que la otra sea efectiva. ¿Qué pasa? Cuando este niño tiene, porque la madre lo refiere, el dormir con apnea, hipoapnea, porque la mamá lo refiere, no logramos hacer el estudio pertinente como es la polisonografía, pero lo refería a la mamá que hacía micro despertares, tenía un sueño muy intranquilo. Esto también de alguna manera hace que a nivel de los músculos se esté haciendo un trauma constante de los ronquidos, porque el ronquido está demostrado que también a nivel de la faringe va dañando neurológicamente toda esa periferia y hace también que el niño tenga estas disfagias. Entonces, realmente es bien importante tomar en cuenta que sí o sí nosotros, sobre todo nuestros niños que están en periodo de crecimiento, si no respiran por la nariz van a ser más propensos a las otitis, porque recuerden ustedes que también las adenoides están en la entrada del oído. Entonces, si el niño tiene colecciones de líquidos constantes a nivel de oído medio, esto va a hacer que el niño también tenga problemas de hipoacusia. Y un niño que no escucha es un niño que no aprende, es un niño que va a estar aislado y muchas veces inclusive lo pueden catalogar como un niño con trastornos de atención y es porque es un niño que no escucha, ha pasado mala noche, no ha dormido bien y es importantísimo pues que nosotros como pediatras valoremos la respiración nasal. Bien, fíjate, la pregunta que hice anteriormente viene por el asunto del motivo de consulta y por eso le pregunté a Fernole, ¿qué es disfagia? Es decir, me llama la atención porque lo habitual es que ante hipertrofias amigdalinas repercutan los órganos que están al lado, por ejemplo el oído, la nariz y tal. Y en este caso fue dificultad para tragar. ¿En qué medida se presentan estos casos, digo yo, en cuanto a porcentajes, antes que, por ejemplo, otitis media? No, evidentemente la otitis media es mucho más frecuente que un problema de disfagia. Los problemas de disfagia los vamos a presentar en casos crónicos como este niño, pero es que el caso de nosotros es muy particular porque recuerden que tiene alteraciones tanto centrales como periférica. Entonces, ¿qué hicimos nosotros, doctor? Realmente quitar, desobstruir la parte periférica y vemos cómo ha realmente influido positivamente en toda la parte neurológica, que es importantísimo porque si bien sabemos que ya el niño tiene un déficit neurológico, pues nosotros tenemos que desobstruir para que el niño duerma mejor y coma, pues realmente lo que está tolerando, que la madre dice que, bueno, ha sido el cambio de una manera significativa. Y hay algo bien importante que nosotros realmente decidimos operar al niño antes de colocarle el gastrostomo porque vimos la evidente obstrucción, que es una causa pues ya súper demostrada que puede ocasionar el problema de disfagia y la otra parte era que la mamá tampoco estaba aceptando esta condición de colocar el gastrostomo. Entonces, como vimos que no había tenido pues la evaluación desde el punto de vista de ORL, entonces hablamos con la mamá, dijimos, bueno, si acepta la cirugía, nosotros haremos la cirugía y como bien lo dijo Fragnoli, luego iniciaría un programa de terapia de la deglución.
Y evidentemente nosotros primero, antes de ver estos problemas desde el punto de vista de disfagia, pero sí lo vemos, doctor, porque estos niños, al tener la nariz tapada, ellos realmente van a usar la boca para masticar y para respirar. ¿Y qué pasa? Ellos prefieren realmente respirar que comer. Entonces vamos a ver niños que van constantemente donde el pediatra y le dice, yo quiero una vitamina porque el niño no come o el niño come muy lento. ¿Qué es lo que pasa? El niño va a tolerar más bien líquidos, algo que no le impida a él respirar, porque la respiración es básica, por supuesto. Entonces, poco a poco estos niños van teniendo también problemas del peso y problemas, por supuesto, a nivel de ganancia de talla. ¿Okay? Entonces, es importante que así no tenga ningún trastorno de base como es nuestro niño, los niños del día a día también presentan trastornos de la alimentación. Son niños que comen lento, lento, y que si no tienen a mamá al frente, el niño no come. ¿Por qué? Porque él mientras está comiendo, está dejando de respirar. Muy bien. Muy convincente la doctora con su disertación. A ver, doctora Victoria, así, ¿de qué manera en estas apneas se repercute esta situación de estas apneas del sueño, repercute en la función cardíaca? ¿Y cuáles son esas arritmias que se pueden presentar más frecuentemente? Okay. En el momento de que el niño fragmenta el sueño, baja la concentración de oxígeno a nivel sanguíneo. Ese paciente puede presentar desaturación y en ese momento el corazón activa el sistema simpático de forma persistente para mejorar la frecuencia cardíaca y el volumen latido. Lo que hace es, el corazón lo ve como una alarma. Aquí falta oxígeno. Entonces empieza a latir más rápido para compensar esa falta de oxígeno con volumen sanguíneo. En ese momento el paciente puede tener mayor frecuencia cardíaca para compensar el momento de la apnea. Cuando él vuelve a recuperar la respiración, esa frecuencia puede bajar porque entra en ese momento en juego el vago, ¿okay? El nervio vago. ¿Qué pasa? Un paciente que tiene una hipoxia crónica persistente va a tener inflamación del endotelio y daño del endotelio vascular, como se los había dicho anteriormente. Este daño del endotelio vascular hace que ese paciente también curse con hipertensión sistémica, porque es un endotelio que está dañado. Y si nosotros tenemos un corazón que utiliza las cavidades izquierdas para sacar sangre, para llevar a todo el sistema, ese ventrículo izquierdo va a luchar contra una hipertensión y se va a ir dañando, se va a engrosar. Puede tener después una miocardiopatía dilatada de izquierda, con daño de las aurículas, especialmente la izquierda, y a nivel auricular nosotros tenemos el nodo sinusal y ese nodo es el que se encarga de la contracción de las aurículas. Si tenemos alteración del sistema de contracción o de conducción cardíaca, podemos desencadenar en estos pacientes fibrilación auricular, que es una de las arritmias malignas más frecuentes. Entonces, ¿qué signos podemos ver nosotros previo a que este niño llegue a eso tan grave? Tenemos que evaluar el ritmo cardíaco en un electro. Si ese paciente presenta alteraciones en el ritmo, por ejemplo, arritmias sinusales respiratorias, pero que sean marcadas a nivel nocturno, entonces ya eso nos tiene que llamar la atención y como cardiólogos referir al paciente a otorrino. A mí me ha pasado mucho en la consulta de que veo los holters de ritmo, porque son niños que ellos, la sintomatología que refieren es palpitaciones o corazón acelerado. De hecho hay niños que dicen que tienen el corazón muy alegre, que late muy rápido. Entonces ellos consultan por sintomatología de palpitaciones y cuando uno lo evalúa, puedes ver un electro normal en ese momento o con arritmia sinusal respiratoria, pero no tan marcada. Pero si hace un holter en horas nocturnas o de madrugada, vemos las pausas, la bradicardia, las aceleraciones y desaceleraciones. Ese es un niño candidato a que lo vea otorrino.
De hecho, uno mismo como pediatra, porque siempre empezamos por ser pediatras y luego hacemos otras especialidades. Si tenemos un equipo de otorrino o alguna luz, podemos asomar y ver que si tiene o hipertrofia de cornetes o tonsilar, que es lo que podemos ver a grandes rasgos, y de verdad referirlos. Hemos hecho, basado en la evidencia, esas evaluaciones y hemos constatado de que esos pacientes que tienen esa arritmia marcada, más que todo si hacemos el Holter, han tenido hipertrofia adenotonsilar. Y también hemos visto mejoría con la cirugía, por eso es que hay que hacer más trabajo de investigación que nos avalen esto. Muy bien. Juan Félix, llegamos al punto tratamiento. ¿Qué hacemos con estos niños con infecciones recurrentes de la garganta? Bueno, estudiarlas. A ver si hay bacterias o virus. ¿Cuál es el virus que yo debo estudiar? Los virus herpéticos. Por excelencia, el Epstein-Barr. El virus Epstein-Barr es un invasor frecuente en la garganta del niño y en otras estructuras, por supuesto, de una enfermedad sistémica. Pero a nivel de garganta te da una inflamación con un componente exudativo, con dificultad para la deglución, con una hipertrofia importante de la amígdala, que hace que la deglución sea inconveniente. Es decir, eso hace que el pediatra en general tenga que buscar la manera de desinflamar, y si es necesario un tratamiento adicional y eventualmente quirúrgico, habrá que tomarlo. Desde el punto de vista antimicrobiano, cuando se demuestra la existencia de un estreptococo betamolítico de grupo A, hay que darle tratamiento. ¿Por qué? Por lo que dijimos antes, un estreptococo betamolítico de grupo A ahí no debe estar, por aquello de que en algún porcentaje de casos llevan secuelas inmunológicas a riñón y a corazón. Imagínense un muchacho con una enfermedad post-estreptocócica con fiebre reumática. Es terrible. Los antibióticos que en general se requieren para el manejo del estreptococo son los beta-lactámicos. Una inyección, afortunadamente el estreptococo es muy sensible a la beta-lactámico, la penicilina. De manera pues que la penicilina benzatínica, la única, es más que suficiente. Algunos autores hablan de el tratamiento, de la alergia, etc. Igualmente utilizaremos cefalosporina de primera generación, con la cual el tratamiento se logra un 100%. En un tercer caso, los macrólidos son una tercera opción, pero el macrólido está mostrando en nuestros pacientes, en nuestro medio, hasta un 30% de resistencia bacteriana, por lo que hay que tomar en cuenta ese detalle. En estos días, Juan Félix, estuve en un congreso de rinología y una de las discusiones ante un trabajo que se presentó era con relación al uso de antibióticos previo a la intervención quirúrgica en estos pacientes o no. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Hay una pauta universal que se hace para todo paciente que va a ser llevado a quirófano, que es 30 minutos antes de la intervención, poner un medicamento. Un medicamento antibiótico que hace que haya una cantidad de producto en sangre, y ese producto en sangre puede permitir trabajar con más seguridad y con menor riesgo de enfermedad asociada a la atención de salud. De manera que sería un beta-lactámico, una sola dosis, 30 minutos antes. Suficiente. Tratamientos posteriores no forman parte de la pauta o del guideline de protección para los pacientes que van a ser llevados al quirófano. Para cualquier cosa. Estamos hablando previo a la intervención. Sí. Usted va a sacar un apéndice, usted va a tratar una infección osteoarticular, usted va a trabajar con cualquier cirugía 30 minutos antes. Muy bien. Algo muy importante que yo quería aquí enfatizar es el papel fundamental que tiene el pediatra, porque el paciente le va a llegar el pediatra, y este es un manejo que realmente, si bien tiene muchísimos órganos asociados, pero el pediatra debe tener la función principal como el director de la orquesta, que va a ser
un papel muy activo, interdisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que el pediatra va a referir al otorrino y lo opera y adiós. No, tiene que haber un feedback entre cada una de las especialidades, ¿ok? Porque son muchas las especialidades que van a tener que tratar antes de decidir la situación, durante y después, porque esto es un equipo multidisciplinario que es el que realmente va a obtener el éxito del niño, como es un crecimiento sano. Porque son muchas las áreas que nosotros podemos prevenir, sobre todo uno de los cambios que hay tan importantes cuando el niño respira por la boca son los cambios que hay a nivel odontológico. Y todos estos cambios los podemos evitar, maxilofaciales, dependiendo del grado de obstrucción y el tiempo que dure el niño sin ser resuelto su patología, pues va a ser mayor. Entonces es importante que el pediatra tome conciencia de que tenemos que vigilar siempre que el niño esté respirando por la nariz y cómo es su día a día si hay alguna obstrucción. Y no tenerle miedo a la cirugía. No todos los casos son quirúrgicos, pero yo en mi disertación les voy a hablar de un trabajo que hicimos en el Hospital de Niños, donde realmente el mito de que al retirar las amígdalas adenoides dejábamos al niño realmente con algún grado de inmunidad deficitaria, eso está totalmente demostrado que no es así. ¿Okay? Bueno, doctora, que nos queda poco tiempo y me gustaría saber cuándo indicar una intervención quirúrgica adecuada. Sí. Y en segundo lugar, para completar este punto, ¿qué recomendaciones podríamos hacerle a los pediatras que vigilaran a ese paciente una vez intervenido o a la mamá en la casa, cuando esté en la casa? Claro, existen criterios infecciosos, como bien lo decía el doctor Panfelli, y existen criterios obstructivos. Esto es muy importante porque realmente nosotros tenemos que vigilar también las complicaciones que hay si tenemos la presencia del estreptococo. Una infección recurrente de las amígdalas o una otitis recurrente va a ser de manera fehaciente de que este niño esté realmente en riesgo de que me pueda hacer una pielonefritis, una carditis o una fiebre reumática. Yo tenía mucho tiempo que realmente no veía la fiebre reumática en nuestra consulta, pero recientemente lo veo por un estreptococo. Y me lo refirió realmente el reumatólogo porque le había hecho el diagnóstico del estreptococo y necesitaba, como lo decía la doctora Gabriela, necesitaba que le quitara la infección para ella poder controlar ya la enfermedad establecida. Y eso es lo que no queremos que pase, que llegue a estos estados por el miedo a que no lo vamos a operar. Ese es un mito que debe irse poco a poco realmente quitando porque eso hace que se complique el paciente. Nosotros tenemos también los criterios obstructivos que van de moderado a severo. Un niño que esté en nuestra consulta, que no responda a los tratamientos habituales, el control de las alergias, que es otra de las condiciones que hacen que este tejido permanezca hipertrófico, pues decidimos operarlo y bueno, es lo que vemos, la mejoría evidente, que es lo que hace que nosotros realmente insistamos a que este diagnóstico sea a tiempo para evitar las complicaciones que pueden ser a corto, a mediano y a largo plazo. Las recomendaciones es eso, que el pediatra esté muy atento a la respiración. ¿Cómo respira el niño? O sea, en toda consulta debe hacerse esa pregunta. ¿Cómo respira el niño? Y ante un examen físico que veamos una obstrucción severa, realmente preguntarnos entonces cómo está su día a día para evitar las complicaciones. Muy bien. Vamos a darle la palabra a la doctora Lugo Zulay, para que nos hable acerca de lo que hemos comentado, que es lo que llamamos la didáctica, un buen resumen de lo que hemos comentado acá. Una vez más, estoy muy agradecida con Dios, primero que nada, porque sin Él no fuese sido necesario, ¿verdad?, que nosotros estuviéramos aquí disfrutando de este tema y esta compañía tan agradable. Quiero felicitar también a todo este equipo maravilloso de telemedicina, al doctor Jesús Velázquez por la invitación y al doctor Morante, que aunque no está acá con nosotros, realmente yo sé que él fue el mentor de que invitara a nuestro hospital Elías Toro a esta conferencia tan importante
importante como es la hipertrofia adenotonsilar y la calidad de vida. Bueno, ¿quién de nosotros en consulta o en una emergencia no se ha visto unas imágenes como esta? Vemos una hipertrofia de las amígdalas, que para nosotros ya es una hipertrofia grado 4, o una hipertrofia de las adenoides en una rayos X. Realmente esto nos debe hacer pensar de que este niño, al estar obstruido, está limitando su capacidad de respiración, que es vital. Hablar de hipertrofia adenotonsilar es recordar nuestra embriología, el famoso anillo de Gualdelle. Nosotros tenemos realmente, literal, un anillo a la entrada de las vías respiratorias y de la vía gástrica, como es el anillo de Gualdelle, esa primera línea de defensa que está constituido por dos tejidos unilaterales y dos simétricos, uno a nivel de la faringe, como son las amígdalas faríngeas, o de Luscan, las amígdalas tubáricas a la entrada de la trompa de Eustaquio, las amígdalas palatinas a cada lado del paladar y las amígdalas linguales. Este es un tejido que en nuestros niños a edad escolares y preescolares tiene una importancia por su crecimiento exagerado. Recuerden que él está involucrado en la parte inmunológica, esa producción de inmunoglobulinas, células B y anticuerpos que producen ellas, que poco a poco van a hacer que este niño tenga la resistencia a la gran cantidad de alergenos e infecciones que están expuestos a estas edades. La respiración nasal es sí o sí por la nariz. Nosotros no podemos consentir que el niño, al estar obstruido por la nariz, empiece a respirar por la boca, porque es una vía accesoria, pero que a la larga va a tener muchas consecuencias. Entonces, cuando nosotros vemos un niño con una hipertrofia tan severa como es este caso, que está tocando ya la úvula, esto está impidiendo que el niño, primero, ingiera los alimentos de una forma adecuada y de noche, al dormir, va a tener hipoapneas y apneas que van a hacer que el niño tenga microdespertares que al sumar van a hacer que tenga realmente muchas horas de insomnio y en el día esto realmente le va a pasar factura. La respiración nasal, recordemos que la nariz no es un simple conducto, sino es un área totalmente estructurada de una forma establecida para calentar ese aire. Recuerden que el aire es muy frío, ella con sus vasos sanguíneos, sobre todo a nivel de los cornetes, va a calentar ese aire y al pasar por la nariz y llegar al pulmón en unas condiciones adecuadas, también lo van a humedecer, el aire es muy seco, al pasar por la nariz lo va a humedecer y también lo va a purificar de todos los alergenos, bacterias y polen, todo lo que hay en el medio ambiente, para que a nivel respiratorio se produzca un verdadero intercambio. Cuando el niño tiene obstruida la nariz, no le queda otra que respirar por la boca y entonces empiezan a haber cambios significativos a nivel de la boca, aparecerse una nariz. Recuerden que el paladar es completamente plano y la lengua debe estar pegada del paladar para que siga esa misma condición. ¿Qué pasa? Al abrir la boca, el niño va a tener, entonces, primero el labio superior va a quedar corto. Van a haber cambios significativos a nivel del maxilar inferior para favorecer esa respiración. Otra de las inconvenientes es que el aire, al entrar por la boca, va a transformar una mucosa que siempre tiene que estar húmeda en una mucosa seca. Esto, por supuesto, va a hacer al niño más vulnerable a que las bacterias que viven con él normalmente a nivel de la orofaringe vayan a infectar, mayor presencia de caries, problemas a nivel del paladar, hacen un paladar estrecho, ojival, que va también a alterar todo el crecimiento craniofacial del niño.
Cuando esta obstrucción es muy severa, empezamos nosotros a ver un síndrome que en la actualidad pues está muy en boga, como es el síndrome de apnea, hipoapnea obstructiva del sueño. ¿Qué quiere decir esto? Que son trastornos muy severos parciales, como es la hipoapnea, o totales, como es la apnea del sueño, y que van a producir patrones anormales a nivel del sistema nervioso central. La prevalencia, como les decía, sabemos que a la edad de los lactantes y los escolares es cuando vamos a ver mayor crecimiento del tejido linfoide y se establece entre un 7 a un 16.7%. Esta diferencia es por el método por el cual se hace el diagnóstico, ya luego se los voy a explicar. Y en los adolescentes tiene un repunte de un 5 a un 14.8%. El SAO se estima que se presenta entre un 2 a un 3% de nuestros niños y no tiene predilección por el sexo. Este es un trabajo que se los traje a colación, donde realmente ellos para demostrar la incidencia que hay de este síndrome de apnea y hipoapnea en nuestros niños, cuando se realiza, este trabajo se hizo en España, cuando se realiza el diagnóstico por la polisomnografía. Por eso es que hay diferencia si el diagnóstico se hace por clínica o por la polisomnografía. Entonces se le hace a los niños en edad entre 1 a 12 años. La polisomnografía eran niños que tenían clínicamente todas las características del respirador bucal y además de eso una condición que realmente es prevenible para nosotros los pediatras, como era la obesidad, que también es importante que hablemos nosotros de este tema. Y vemos que se le practicó entonces la polisomnografía y se detectó que había una incidencia bastante alta, de un 12.6%. ¿Ok? Entonces, el diagnóstico de esta patología es muy sencillo, simplemente con observar un niño. Vean ustedes con la inspección, como tienen trastornos del sueño, vamos a ver niños que tienen unas ojeras muy marcadas. ¿Ok? El labio superior es seco, recuerden que por acá la nariz está obstruida. Entonces, es la forma de la nariz, pero en la boca. Entonces, el paladar se va a quedar corto, los labios van a ser secos, el paladar va a ser ojival, hay muchas alteraciones, van a ser maxilares que van a estar retraídos y muchas veces van a tener problemas también de hipotonía, porque lo que hace es favorecer a que la entrada de aire sea por la boca. Van a tener clínica dependiendo en el momento en que esté el niño. En las mañanas, como el niño no ha dormido bien, por lo general es un niño que tiene unas cefaleas matutinas, es aquel niño que no quiere ir al colegio porque ha dormido muy mal, se despierta con hipersomnia, tiene durante el día la hiperactividad, el déficit de atención, que es una de las características diferenciales con el adulto. El adulto va a tener más bien problemas de somnolencia durante el día, el niño va a estar mucho más activo, es un niño que va a estar irritable, va a tener un bajo rendimiento escolar. Básicamente, primero porque ha dormido muy mal y segundo porque cursan con infecciones del oído recurrentes, lo cual puede hacer también que el niño tenga déficits también de la audición y el retraso del desarrollo fondoestatural. En las noches va a ser un niño que va a tener el ronquido, pero es que la patología va mucho más allá de un simple ronquido. Por eso es que yo les digo a los padres que el niño que ronca es un niño que no está durmiendo bien. Muchas veces uno lo ve en la consulta y dice, no, es que el papá ronca. No, es que no nos debemos de acostumbrar al ronquido. Y siempre les digo que le hace más daño a la persona que lo está haciendo que al acompañante. Son pacientes que tienen pausa respiratoria, muchas veces mayor de 3 segundos, lo que es una apnea, respiran por la boca, tienen un sueño muy intranquilo, se movilizan porque ellos tratan de ver cuál es la posición ideal para que le pueda entrar el aire. Entonces así vemos que van a tener muchas veces hiperextensión de la cabeza para lograr encontrar la forma adecuada para que entre el aire. Y muchos de ellos también pueden tener enuresis.
Hay condiciones asociadas, como fue nuestro caso clínico, que hacen que esta patología se vea realmente más severa la presentación. Y en ellos tenemos no tan solo la hipertrofia de las amígdalas y las adenoides, las anomalías craniofaciales, la prematurez. Recuerden que en nuestro caso también era un niño prematuro, las enfermedades neuromusculares, los lactantes, las anomalías genéticas, las enfermedades metabólicas y la obesidad, que no por dejarla de último, realmente es menos importante. Cada día vemos cómo nuestros niños van deteriorando su alimentación y pueden, pues, esto favorecer a que tengan problemas importantísimos de obesidad, lo cual agrava nuestra patología. ¿Cuál es el diagnóstico? Como ya les decía, una buena historia clínica. Los antecedentes, cómo respira el niño, cómo duerme el niño, cómo está comiendo el niño. Recuerden que afecta no tan solo la parte respiratoria, sino también la parte de la alimentación. El examen físico es fundamental. Ver todos los cambios de peso, talla, evaluaciones exhaustivas por la parte de cardiología, neurología, traumatología, porque son niños también que tienen la cintura escapular poco desarrollada y deformidades a nivel del tórax por su misma mala respiración. Las imágenes a nivel de radiografía para hacer cefalometría también son muy útiles, pero muchas veces ellas no las podemos hacer. En todo caso, sobre todo en los niños que tienen alguna condición neurológica y queremos ver de forma exacta cuál es la patología, como fue nuestro caso, y por eso realizamos el estudio de nasofibrolaringoscopia, que con la ayuda de los endoscopios vemos de una forma dinámica cómo el niño está respirando. Y si tiene problemas de la alimentación, podemos agregar entonces también un estudio de video de glutoscopia, que de una forma directa vamos a ver qué pasa cuando el niño respira y come. La polisomnografía es el estudio Gold Star de oro. Realmente lo lamentable de este estudio es el costo, pero cada día van saliendo pues modificaciones del estudio ideal y uno de ellos es nuestros videos que nuestros padres nos viven, videos caseros, ¿verdad? Que nuestros padres nos los envían y podemos realmente darnos una idea de cómo es el dormir, que es la principal función que vemos nosotros alterados. Una de las pruebas que nosotros tenemos a mano para realizar diagnósticos, sobre todo en las condiciones especiales, sabemos que los niños, pues con alguna condición, no van a colaborar, es la endoscopia del sueño inducida por droga, que es la DICE. Este es un caso clínico que se presentó en el Hospital de Niños, donde una niña con trastornos genéticos tenía problemas de apnea, un síndrome de apnea, hipoapnea obstructiva del sueño, y se le realiza el DICE y se puede lograr ver en qué punto de la respiración la niña estaba obstruida. Entonces se puede hacer un diagnóstico más certero para que el tratamiento sea como más preciso, ¿ok? Entonces, la hipertrofia adenotonsilar, ¿cómo afecta la calidad de vida? Por lo que hemos visto a nivel cardiopulmonar, todos los trastornos que hay a nivel del ritmo, la disfunción que vemos en estos niños, sobre todo cuando realizan ejercicio, que ellos mismos no los van a estar refiriendo, la nutrición, el poco apetito. Recuerden también que si el niño no huele bien, porque otra de las funciones es el olfato, el tener problemas de olfato al niño no le va a provocar comer. Esto es como cuando nosotros tenemos gripe. La nariz está tapada, no nos provoca comer. Lo otro es que mientras el niño está comiendo, como lo hemos hablado, el niño deja de respirar y va a tener problemas importantísimos de la nutrición. Los problemas a nivel del desarrollo, vean ustedes aquí las escápulas, como están poco desarrolladas, los niños están encorvados porque es la posición como ellos tienen para que entre mejor el aire a su pulmoncito. A nivel del maxilar, vean ustedes como paladares ojivales que van a tener el problema a nivel de odontología, incisivos protruidos,
paladares que son muy ojival, que van a traer alteraciones importantes a nivel craniofaciales, la mal llamada fascia adenoidea. Y hoy sabemos que no solo las adenoides pueden causar esta fascia, que son rostros alargados que el niño, pues gracias a Dios, hoy en día todas estas patologías se pueden corregir, pero si nosotros las diagnosticamos a tiempo, realmente hacemos que el niño tenga una mejor fisonomía y también una economía para sus padres. A nivel endocrino, ya vimos que hay alteraciones también de la talla y el peso, y a nivel neuroconductuales, realmente es uno de nuestras principales preocupaciones. Son niños que van a ser muchas veces muy irritables durante el día, de mal humor, son niños hiperactivos, que muchas veces pues hasta llegan a ser medicados. Este es un trabajo que realizado en Tailandia, donde nosotros vemos acá cómo la apnea, hipoapnea del niño estaba realmente diagnosticada de forma que cursaba con trastornos de atención en los niños. Entonces, estos niños todos eran vistos en un hospital psiquiátrico de Tailandia y se les realizó una evaluación en edades entre 5 a 18 años. Se les realizó una evaluación, había niños con antecedentes de obesidad, vean ustedes la alta frecuencia que está en la obesidad una vez más, había niños que tenían antecedentes también de asma, y pues todo esto hacía que la incidencia para apnea obstructiva del sueño fuera bastante alta. Entonces se mandaron a evaluar por el servicio de otorrinolaringología y se vio que estaba asociado realmente a un problema de apnea obstructiva del sueño de forma significativa, y al solucionar su problema de obstrucción, los niños mejoraron todos los problemas neuroconductivos. Este es otro trabajo basado en evidencia, donde realmente todos los síntomas que tiene el niño con trastornos de apnea, hipoapnea y la hiperactividad mejoraban significativamente cuando se realizaba la cirugía. Entonces se le pasaba un test a los cuidadores antes de la cirugía, a las 2 semanas después de la cirugía y a los 6 meses después de la cirugía. Y ven ustedes cómo es muy significativo en los 3 interrogatorios, cómo el niño va mejorando significativamente una vez que se quita la obstrucción. Muy parecido a nuestro caso. Este es otro de los casos que nosotros cuando hacíamos el posgrado en el Hospital de Niños de Otorrinolaringología, pues es normal que los padres vengan con esa preocupación de no querer operar al niño, pero es que ya se los ha visto diferentes pediatras, ya ha pasado por todas las especialidades y todos le dicen que el niño debe ser operado. Entonces fue un motivo de la doctora Francis Sánchez, mi maestra, y todos los colaboradores acá en el estudio, que dijimos, bueno, vamos a experimentar qué pasa cuando el niño es operado desde el punto de vista inmunológico. Entonces, todos los niños que tenían criterios obstructivos, fueron 42 niños que tenían criterios obstructivos durante todo un año, se les realizó pruebas de inmunoglobulina A, G y M, y la E. Antes de la cirugía se les realizó también un acto y un exudado faríngeo para descartar los procesos infecciosos y se llevaron a mesa operatoria. Luego, a las 2 semanas y a los 6 meses, se les realizó pruebas inmunológicas de los mismos exámenes y vimos que si significativamente, estadísticamente, no lo aprobaron, no fue una P significativa, sí clínicamente vimos cómo el niño mejoraba significativamente su calidad de vida y sobre todo el nivel de las inmunoglobulinas. Esto demostró que realmente nosotros, al extirpar la amígdala y las adenoides, no dejamos al niño inmunosuprimido. El tratamiento, el ideal, si está bien indicado, es la adenotonsilectomía, pero también tenemos otros tratamientos que realmente
No queremos llegar hasta allá, pero sobre todo en los niños más grandecitos y los adolescentes se llega a tener tratamientos muchísimo más agresivos, como es la uvulofaringioplastia, los avances maxilares en caso de que con la ortodoncia no se puedan corregir, la traqueostomía para los niños que tengan algún grado de discapacidad y bueno, el CPAP, que realmente, bueno, eso no se lo deseo a nadie porque realmente llegar a este extremo es no poder dormir con un aparato que el ruido y todo lo demás que condiciona. Como vimos entonces, esta es una patología multisistémica, multidisciplinaria, donde el pediatra realmente tiene un papel muy, muy importante y como interconsultante, fíjense ustedes que este trabajo me llamó mucho la atención porque el 86% de los pacientes referían por lo menos que tuvieran un síndrome de apnea y hiponea obstructiva del sueño, por lo menos 3 especialidades de interconsulta. Entonces, realmente si nosotros diagnosticamos a estos niños a tiempo, podemos disminuir las interconsultas, mejorar la calidad de vida. Entonces, ¿qué nos llevamos nosotros a casa? Primero, que en todo niño con hipertrofia tonsilar severa es fundamental descartar el SAO. No nos podemos conformar con ver unas amígdalas grandes o unas adenoides grandes. No, tenemos que investigar si el niño está cursando con un síndrome de apnea obstructiva del sueño. El mejor abordaje y el manejo de los pacientes con SAO es interdisciplinario, como lo hemos dicho, donde el origen es multifactorial, multisistémico y multiorgánico. Cada paciente debe ser individualizado. Esto es muy importante porque no todos los pacientes van a tener la misma condición. Afecta notablemente la calidad de vida del paciente y de su familia. Esto es muy importante porque los padres, por tener infecciones recurrentes, pues también hay el ausentismo laboral y escolar. En la mayoría de los casos es una afectación continua que se extiende muchas veces hasta la adultez. El trabajo en equipo nos permite el aprendizaje y una retroalimentación positiva. En todo centro de salud debe existir el equipo interdisciplinario para abordar de forma individual cada paciente y recordar la alta asociación entre SAO y los trastornos de atención que pueden coexistir e investigar durante la realización de la historia clínica y la respiración nasal determina la calidad de vida. Bueno, muchísimas gracias una vez más por escucharnos. Excelente, profesora. Nos toca recomendar las inmunizaciones. Este niño se podía vacunar sin ningún problema. Él y todos. Nos toca, en donde estemos, motivar, orientar, inducir, informar y promover las inmunizaciones. En momentos como el de ahora, que está siendo atacado esa figura de la inmunización. Además de eso, muy importante lo que dice el doctor García, es la lactancia. Nosotros cada día vemos con más tristeza como pediatra cómo la lactancia se está dejando un segundo plano. Y recuerden que al niño lactar va a estar también modificando y fortaleciendo toda la musculatura orofacial que va a ser tan importante pues, en el futuro niño. Muy bien. Doctora, sus conclusiones. Bueno, mi conclusión es que ante la presencia pues, de niños con las hipertrofias adenoides, cuando estamos como pediatras, inclusive cuando nos consulta, como lo dijo el doctor Juan Félix, por un simple dolor de garganta, recordarnos que no solamente debemos pensar en la infección, sino en todo lo que puede repercutir si realmente estamos ante la presencia de una hipertrofia adenotonsilar, que es un manejo multidisciplinario y que no debemos dejar a un lado lo que es la evaluación neurológica, cardiológica y sobre todo la parte de neumonología, inclusive inmunología. Que nuestro niño tenga una calidad en el sueño lo ayuda a que no tengamos ausentismo escolar, que no tengamos bajo rendimiento escolar y sobre todo que se aleje quizás el diagnóstico del déficit de atención e hiperactividad, o en caso tal que si de verdad tenga el diagnóstico del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pues disminuyan los síntomas de hiperactividad y de inatención, inclusive se logre que no llegue a ameritar la medicación, el cual es muy temido por los padres cuando llegan a la consulta de neurología.
Muy bien, doctora. Bueno, es importante destacar que este paciente, previo a la cirugía, tenía un electro con taquicardia y posterior lo logramos evaluar y tiene un electro perfecto. Entonces, vamos a ayudar a que el niño con síndrome de apnea obstructiva o hipopnea obstructiva del sueño, su corazón también descanse. Hace poco me hicieron una entrevista donde hablamos de que el corazón también descansa. En la noche baja la frecuencia y logra recuperarse, pero si él tiene procesos de aceleración nocturna por esa dificultad para respirar y esa falta de oxígeno, ese corazón tampoco se va a recuperar. Y vamos a tener alteración de nuestra anatomía cardíaca con problemas más adelante, hipertensión, dilatación, insuficiencia cardíaca. No lleguemos hasta ahí, el pediatra insista, el otorrino insista que la cirugía o el tratamiento con otorrino lo va a ayudar. Muy bien. Para cerrar, queremos informar que este programa se realiza gracias a la alianza del programa SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela con el proyecto ECO Universidad de Nuevo México, Estados Unidos, bajo la coordinación general del profesor Dr. Héctor Archedera. Nuestro agradecimiento a todos los que se conectaron hoy y a los que podrán ver este programa en diferido. A los profesores que han intervenido en la presente sesión, doctora Zulay Lugo, doctora Victoria Burrueta, doctora Gabriela Aurel, doctor Juan Félix García, y probablemente de la distancia también estuvo, aunque no intervino, Jacqueline Pambini y el doctor Johnny Marante. A los miembros del equipo de SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, quienes hicieron todo lo que debía hacerse para cubrir las exigencias de esta transmisión. En especial a los ingenieros profesor Luis Fernández, María Dolores Fariña, profesor Carlos Ayeste, profesora Nancy Urbina y Sandra Espinetti. Finalmente, agradecemos a todos ustedes por sus aportes y presencia en esta sesión y nuevamente estaremos presentes el primer viernes del mes de diciembre, que será el 5 de diciembre del 2025, cuando analizaremos un nuevo caso clínico pediátrico de su interés. Muchas gracias y saludos a todos.